Buenas noches, profesor. No se escucha. Buenas noches. Ah, No estamos hablando. Buenas noches. No, nada, no hemos iniciado. Ya vamos a iniciar. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase. Si ven algún compañero que no se puede conectar, me avisan porque cuando salgo de acá en la pantalla no veo si se conectan o no. Ahí les puse un link para aquellos, esos casos especiales que no se puedan conectar por Teams. El link de Meet. Los que están acá en Teams se quedan, plataforma de la universidad. Esa Meet ya es un caso especial para que no se queden sin escuchar la clase. Cuando no escuchen o no vean lo que estoy transmitiendo, pregunten, así como hicieron ahora. Bueno, ayer quedamos entonces en las características de la elusión tributaria, que está bajo aparente legalidad. Utilización de una norma atípica que era creativa la persona para utilizar esa norma en favor de ella. Abuso del derecho. Violación del principio de buena fe. Distribución de dividendos o retiros de utilidades. Retiros excesivos. Gastos innecesarios. O sea que eso de gastos innecesarios son gastos que inflan, los infla la persona o la entidad para tener menos utilidades. Entre más gastos, menos utilidades. Y por ende también reducen el ingreso y aumentan los gastos. Reducen el ingreso y aumentan los gastos para que le den más utilidades. Están viendo bien la diapositiva, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Vamos a ver unos ejemplos de evasión. Mire que tenemos que tener claro entonces ya lo que es elusión tributaria y lo que es evasión. Sabemos que elusión, la persona o entidad se vale de cierta astucia, de argucias, de la misma norma, acomodándola a su beneficio y no que no nace, la ilusión no nace el impuesto. Mientras que la evasión, el impuesto también utilizando una serie de elementos de mala fe, nace el impuesto, pero no el impuesto que debería pagar, o sea, no lo paga todo. Ya lo decíamos de la factura, si vendió 100 millones, no lo facturó, ni nació el ingreso de la renta, ni nació si era responsable de IVA, el IVA. Y si facturó, otra clase facturó de 100 millones, solamente facturó 50 millones, el impuesto nació, pero solamente a la mitad de lo que debería ser. Ejemplos. Exportaciones ficticias. Exportaciones ficticias.
las cuales tienen como fin la devolución del IVA. Por ejemplo, lo que decía el ejemplo de la chatarra, exportación aumentaban el valor de lo que realmente exportaban y eso originaba una devolución en IVA millonaria. Segundo, fijar residencia en otro país. Los países con bajo impuesto, baja imposición, suelen ser los favoritos de músicos, artistas y deportistas. Cada quien es libre de vivir donde quiera y no es ilegal, pero muchos lo hacen por el simple hecho de poder pagar menos impuestos por sus ingresos. Paraísos fiscales o ya denominados, como lo determina la norma, países de baja imposición. Países que eximen del pago de impuestos a los inversores extranjeros, que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Son una figura legal que finalmente conduce a la evasión del impuesto. Es una figura legal, sí, aló. Sí, se puede dar el caso de que usted se le dio por irse a vivir en una isla de esas. Ahí no está evadiendo, no fue con intención, pero la mayoría, mire, casi eso como fijar residencia en otro país. Muchos buscan, muchos se asesoran. ¿Qué país? Ojo, porque de pronto todas esas islas, si ustedes ya miramos en detenimiento eso de la relación de países o de islas que le mencioné ayer, a veces son países que es solamente territorios, no todos, un porcentaje pequeño, se puede decir, son países no muy agradables, pero lo que haga agradable es la inversión. Pero otros países son demasiado agradables, todo playa, brisa. Muchos se pueden ir a vivir aduciendo que quieren vivir en ese país por el paisaje, pero resulta que están detrás de otro, es de pagar menos impuestos. No expedición de factura. Mire que aquí evasión, estamos evadiendo. Muchos no expiden, van, el impuesto nace, pero no todo. No expide todas las facturas. Muchos comerciantes y empresarios facturan menos del 50%. Con IVA, el resto de sus ventas las hacen por medio de cotizaciones, evitando la facturación del IVA. Cotización, remisión, acta de entrega, se buscan muchos otros nombres y evaden la facturación. Entonces ahí están evadiendo el impuesto. El ejemplo de 100 millones solamente facturan con IVA 50 millones, 50%. El negocio del RUT. Personas inescrupulosas buscan a personas naturales, estudiantes, así como ustedes, estudiantes y gente humilde en general, y se les paga entre 30,000 y 50,000 pesos. Se les dice que van a ganar un premio, que es una encuesta, los engañan. Y estos les dan el RUT y copia de la cédula. Y luego con este documento se la venden a otras empresas para que simulen pagos por prestación de servicios a personas que están debidamente respaldadas por el Registro Único Tributario, o sea, por el RUT, o les hacen compras ficticias a esas personas de prestación de servicios de mantenimiento e incluso le hacen pagos por servicios de transporte. Como el transporte terrestre de carga está grabado a una tarifa mínima del 1%, que se ha aprovechado esta cantidad, 100 millones de pesos al 1% me equivale a 1 millón de pesos. Se mejor pagan 1 millón de pesos en retención y están obteniendo costos por 99 millones. Los 100 millones que pagaron menos 1 millón que realmente la retención que están haciendo, se están ganando ahí unos costos de 99 millones de pesos.
Eso lo pueden deducir porque pagaron el impuesto, que hicieron la retención. Pero resulta que con esta cantidad de 100 millones de pesos, someten a esa persona a ser declarante. En muchas empresas ha sido detectado es por esta razón. Porque la persona natural, en vista de que se pone a declarar, empieza a decir, yo no he tenido ninguna clase de negocios con esta empresa. Es un campanazo de alerta para la Administración de Impuestos, la DIAN, de que algo está pasando y procede a hacer ya una investigación más a fondo. Entonces, miren, a la gente le engaña, le pagan 30,000, 50,000 pesos, tienen el RUT, le facturan servicios ficticios, compras ficticias, incrementan los costos. Y al incrementar los costos de esta manera pagan menos renta. Entre más costos, menos renta. Acompañado de que no facturan todo. Eran 1.000 millones, facturaron 500 nada más. Y le aumentan más los costos. Entonces estamos ante menos ingresos, más costos, menos renta. Entonces, así las cosas, la planificación tributaria supone características principales. Estas características principales, ¿cuáles son? Primero, libertad. Estamos hablando ahora de la planeación y no de la evasión ni de la ilusión. En la evasión, usted tiene libertad para elegir la forma de organización o de contratación al momento de desarrollar una actividad comercial o económica. Mire, aquí cabe la nueva figura del régimen simple de tributación simple. Es un mecanismo que el gobierno dio donde usted se puede acoger a ese régimen y que tiene unas prebendas. Pagan una sola vez el impuesto de ICA. No le puede, tienen que hacer retención en la fuente, claro está. No se les puede hacer retención en la fuente a los que son de régimen simple de tributación simple. Si tienen que facturar IVA, declarar IVA, lo declararían anual y no bimensual o cuatrimestral, como les toca a algunas empresas. El porcentaje de renta es menor, oscila entre el 4 y el 9%, con relación a las demás empresas que pagan el 30, para este año el 31 y para el año 2022 el 35. Entonces, mire que es una forma de planeación tributaria, ese régimen simple de tributación simple. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Quién se puede acoger? ¿Cuáles serían sus ventajas y desventajas? Ventajas y desventajas. Habría que hacerle un análisis a fondo. 2. Se funda en la interpretación literal o fiel de la ley tributaria. La planificación está íntimamente relacionada con el principio de legalidad tributaria. Usted se funda a lo que dice la norma, ni le va a agregar ni le va a quitar nada. La norma tributaria la aplica tal como es. 3. No debe existir abuso de normas jurídicas ni simulaciones. Debe existir además una legítima razón de negocio según el criterio fiscal. El hecho grabado nunca acontece, a diferencia de la evasión, donde el hecho grabado ocurre y dicha ocurrencia da origen al nacimiento de un menor impuesto o un mayor beneficio tributario. Entonces, aquí la planificación se confunde fácilmente con la elusión, ¿cierto? Donde el impuesto nunca nace. A diferencia de la elusión, que es con dolo, usted lo está haciendo con un objetivo principal. En cambio, la planificación usted lo hace abiertamente, aprovechando esa normatividad que está en el estatuto tributario y ya aplicándola al estatuto. Una de ellas, por ejemplo, usted no quiere pagar IVA, entonces monta una empresa en el Amazonas. Allá, según la normatividad, las empresas del Amazonas, de Guainía, de esos, perdón, de esos departamentos retirados, dice que
las ventas que usted realice en esos departamentos no van a estar grabadas con IVA. Fuera del departamento sí, dentro del departamento del Amazonas no. Entonces de pronto muchas empresas dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Esto lo hacen para qué? Porque el Amazonas es un departamento apartado, de difícil acceso, para que crezca, para que haya actividad. Si usted monta una empresa allá, de seguro que va a contratar personal de allá, va a haber un movimiento. El gobierno le interesa que haya esta clase de movimientos económicos, porque eso es lo que le sirve a un país, que haya empresas, que haya movimiento. Entonces no podemos confundir la planeación con la elusión tributaria. La planeación ya es una simulación de lo que usted va a hacer aplicando el estatuto de una buena fe. Factores que hacen necesaria la planeación tributaria. Los permanentes cambios en la legislación tributaria obligan a las compañías a analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas para reducirlo. ¿Cuántas reformas tributarias hemos tenido en estos últimos 4 años? 3 reformas tributarias. Presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de sus resultados. Los directivos les exigen a los gerentes más resultados, que maximice las utilidades. Aplicación de precios de transferencia en las transacciones con compañías vinculadas del exterior. Las consecuencias de no hacer el estudio y no tener la documentación soporte es el rechazo de los costos de deducción de estas operaciones. O sea, si usted hace precio de transferencia, o sea, venta en otros países, donde está ese precio de transferencia, tiene que ir ajustando el valor de, si es en dólares o en euros, el valor del dólar del euro, y no tiene debidamente soportado los costos que realiza allá, va a hacer rechazo por parte de la administración de esos costos y le va a hacer corregir la declaración de renta. Las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad. Eso es lo de reducir costos, aumentar los ingresos. ¿Cuáles son las fases de una planeación tributaria? Primero, tenemos que conocer el negocio, la empresa. Usted tiene que ir, ¿qué es conocer el negocio? Así literalmente, físicamente. Hay que ir a la empresa, observarla. ¿Cuáles son los equipos que cuenta? ¿Cuál es el personal? Si hay bastante personal, hay bastante, usted va y empieza a observar. Hay bastante personal, todo el mundo tiene sus escritorios, tienen equipos de trabajo, de cómputo, hay un ambiente agradable, hay climatizado, buena ventilación, buena luz, se ve que hay buenos compañeros, esa es una inspección física. Luego, estando usted allá, viene también la planeación, hace referencia a esas características o responsabilidades o deberes que tiene esa empresa para contra el gobierno a través de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. Es a través de la DIAN, que es la que recauda. Usted empieza a mirar cómo conoce el negocio. Ah, esta empresa se dedica a esto, por lo tanto, vende productos grabados, o vende productos exentos, o vende productos excluidos. Ya está conociendo a la empresa. Ah, esta empresa es responsable, o esta empresa es gran contribuyente, o esta empresa es gran contribuyente autorretenedor, o es una fundación, o es una ONG. Ya sé que entonces que tengo que para los ingresos, que tengo que facturar, no tengo que facturar. O sea, todo eso lo va conociendo usted al momento de hacer conocimiento del negocio. ¿Cuáles son los plazos en que tiene que declarar? Las fechas, anotarlas, que tiene que presentar el IVA, que tiene que presentar la retención a la fuente, etcétera. Los medios magnéticos,
la nómina electrónica, etcétera. O sea, tiene que empaparse de toda esa fecha y anotarla para que no se pase. Y un consejo que le doy, no deja todo para el último día. Entonces, el último día es que van a correr a hacer la declaración, ya no hay tiempo y por lo general genera extemporaneidad porque no la pudieron pagar en la misma fecha. Ahí están las características de la compañía, la composición del capital, si es nacional o extranjero, o hay de los dos. El objeto social, los productos o servicios que vende, a qué se dedica, si es un hotel, si es una discoteca, si es un restaurante. Riesgos estratégicos del negocio, cuáles riesgos tiene. Regulaciones especiales, renta exenta, ley país, ley Quimbaya. O sea, ¿qué regulaciones especiales me afectan a la empresa? Una de ellas también es crear una empresa y vender en Amazonas. Información financiera actual y presupuestada, planes de inversión, nuevos productos o servicios, transacciones con vinculados económicos, productos y servicios. Esas transacciones con vinculados económicos hacen referencia a esas matrices y subordinadas que compran entre sí acciones de una y de la otra para volverse así una matriz de la otra. Y la subordinación, ese vínculo económico, viene a través de que una empresa, por ejemplo, yo tengo el 70% de una empresa, tengo el 70% dueño de una empresa A, pero esa A su vez es dueña del 60% de una empresa B. Luego, yo que tengo mayoría de acciones en A, B viene siendo una subsidiaria mía, porque a través yo de A puedo dominar a B, porque B viene siendo una filial de A. Eso es otra asignatura, contabilidad 5, creo que es. Se llama consolidación de estado financiero. Lo que estamos haciendo es un recuento del tema. Estudio de situación impositiva de años sujeto de revisión. Mirar el histórico de pagos de los otros años. Revisión de las declaraciones tributarias para determinar contingencia de impuestos, nivel de tributación, renta presuntiva o renta ordinaria. Revisión de procedimiento y control de impuestos para identificar riesgos de sanciones mayores impuestos. Utilización a disposición de los saldos a favor reflejados en la declaración. Identificación de puntos de mejoramiento y oportunidad. Después que ya detecte en qué puedo mejorar. Observar situaciones. Observar situaciones repetitivas de un año a otro y que no han sido subsanadas. O sea, un año cometen el mismo error, el siguiente año el mismo, el siguiente año el mismo. Revisión de las áreas que tengan que ver con el proceso tributario. Todas las áreas que tengan que ver con el proceso tributario, hay que hacerle una revisión. ¿Cómo se hace el desarrollo de la planeación? Primero, basándose en dos primeras fases. Que el plan de impuestos de la compañía para ver qué aspectos cubre, como cuáles. Análisis de la información financiera proyectada, cálculo de impuestos de renta por los años que cubre la planeación. Mire, es proyectar cuál va a ser mi renta a pagar por tal año si tuviera unos ingresos de 1.000 millones con unos costos de 700 millones. Si estoy cotizando extra, estoy haciendo algunas donaciones, tengo un personal a cargo que tiene una discapacidad, o sea, ahí emulo todas esas situaciones y me va a arrojar al final el impuesto a cargo. Entonces, para ver si el costo-beneficio de esa simulación es favorable para la empresa. Tiene alternativas, presentación del informe y actualización periódica a raíz de los cambios de la legislación. Usted puede hacer el desarrollo de esa planeación, ya la tiene, pero si hay un cambio de legislación que le va a afectar
automáticamente su planeación se derrumba. Por ejemplo, usted estaba haciendo una planeación y la proyectó de pronto por varios años, 2021, 2022, 2023, 2024, aduciendo que el impuesto, como decía la norma anterior, iba a bajar del 31 al 30% para el 2022. Pero la última reforma, la 2155 del 2021, dijo que no, corrigió ese articulado y dijo que las empresas a partir del 2022 y durante 4 años van a pagar un porcentaje del 35% sobre la renta. Y otras entidades como los bancos van a pagar una tarifa adicional. Entonces sería la actualización periódica de esa información. O sea que no nos podemos quedar con una sola información, que hay actualizándole, cambiándole que la VT, cambiándole que los topes, etcétera. Lo vamos actualizando. Aspectos a considerar en una planeación tributaria: diferimiento del impuesto. Hay que diferir el impuesto. Costo de oportunidad, riesgo involuntario en una alternativa. Los cambios introducidos en la reforma tributaria. Nuevos beneficios. Distribución de dividendos en efectivo. Reducción del impuesto en la sociedad. Impacto en los accionistas minoritarios. Compañía filial de una compañía en el exterior en la que el país de origen se permita el descuento tributario de los impuestos pagados en Colombia. No tendría efecto si la tasa del país de origen es igual a la de Colombia. Eso se da, esos países que son cooperantes con Colombia tienen una tasa con respecto a su impuesto de renta. Esa tasa, si usted la aplica, por ejemplo, para otro país, para Ecuador, y le da 10 millones de pesos a pagar, porque eso ingreso lo tuvo que tener usted en Ecuador, resulta que también tuvo ingresos por 100 millones y tiene que pagar 20 millones de una empresa acá en Colombia. Entonces va a decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la tasa la tasa del país, por ejemplo, que dije ahora, Ecuador? Aunque Ecuador tenemos lo que es lo del área andina, esos convenios. Supongamos entonces cambiemos de país con Suiza. Tenemos Suiza. Suiza dice que los impuestos que usted pague allá en Suiza se los descuenta acá. Puede tener esa. Pero si el gobierno ya dice, no señor, usted me paga los impuestos acá, no se puede descontar ningún impuesto en otro país. Ahí cambiaría automáticamente todos esos aspectos de la planeación tributaria. ¿Cuáles son los objetivos del Estado? El Estado que busca para suplir sus necesidades, el Estado incrementa el impuesto. ¿Qué hace el Estado? Quita beneficios también, disminuye beneficios que ya existían. Visita de las autoridades fiscales, hace visitas, auditorías a las empresas, a las personas. Aumento de sanciones por el no cumplimiento. Puede pasar la sanción que está en el de 10 VT, ahora se puede decir que es 15 VT. Como ejemplo. Miren entonces que lo anterior expuesto en la planeación, vamos a tener unos artículos del Estatuto Tributario que nos van a señalar algunas estrategias de la planeación tributaria, como cuáles. Utilización eficiente de la pérdida fiscal y el exceso en la renta presuntiva, artículos 147 y 191. Deducción por inversión en investigaciones científicas o tecnológicas. Se invierte para un laboratorio de una investigación, patrocina, estudiantes, salario, proyecto. Se lo puede descontar. Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente. También todo lo que usted haga por el medio ambiente se lo puede descontar. Deducción por inversiones en activos fijos reales productivos.
el incremento de maquinaria, de compra de maquinaria o de importación de maquinaria agrícola para mejorar las actividades en el campo, haciendo que esas importaciones de tractores, por ejemplo, esos tractores con sus arados que van a arar la tierra, esos tractores pueden tener que se los importa para el agro, no van a tener ningún impuesto de arancel. Entonces, por lo tanto, se tendrían que vender más económicos. Sin IVA y sin arancel, campesinos o varios campesinos se unen y pueden tener acceso a esa herramienta de trabajo. Deducción por inversión en activos fijos reales productivos, ya les dijimos, donaciones. Las donaciones están reguladas por el artículo 125. Tienen unos requisitos, usted donar, la persona que le done, tiene que el contador o revisor fiscal pedir un certificado para que tenga validez esa donación. Los gastos en el exterior, el artículo 122, y aporte de pensiones realizadas por el empleador. Se lo puede, o sea, un aporte de pensión adicional diferente al que usted pagaría voluntariamente. Principales beneficios de la reforma tributaria. Esta reforma tributaria amparó la devolución del 100% de impuestos a las ventas, que quedaron ya los 3 días sin IVA. La disminución gradual de la renta presuntiva, ya para el 2021 la renta presuntiva va a ser 0%. La eliminación de los gravamen a los movimientos financieros, en el caso de retiro de cesantías, ya no paga movimiento financiero. La disminución de los aportes en salud de los pensionados que ganen, que ganen un salario mínimo. Entonces ya el gobierno anteriormente, un pensionado, independiente de que si ganara un salario mínimo o 10 salarios mínimos, tenía que pagar por el 12.5% para la salud, porque pensión ya no, ya está pensionado. 12.5%. El gobierno le dice, si usted gana el mínimo, no paga ese 4 por mil, siendo pensionado. Los beneficios tributarios en las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años. Puede descontarse el pago de estos jóvenes del 125%. Algunos dicen que esta norma también va a afectar entonces a otro sector de la economía. Los mayores de esa edad van a quedar entonces desempleados porque las empresas estarían contratando entonces puro joven. Y los de 29 en adelante no serían contratados porque la empresa busca entonces beneficios. Entonces, la Colombia, a raíz de lanzar unos beneficios tributarios, tiene que analizar bien cuál va a ser ese impacto que va a tener en los gremios económicos, en la misma economía, hasta afecta a las exportaciones de un país, que es el Producto Interno Bruto de un país, que es la fuerza de trabajo tanto física como intelectual. Los empresarios que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años podrán reducirse hasta el 120%. Yo le dije 125, hasta el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario en sus declaraciones tributarias. Es decir, un ejemplo, si usted contrata joven y le paga a un joven de 20 años y le paga en todo el año 20 millones de pesos, usted se puede descontar cuánto. O sea, ese impuesto ese gasto va a duplicarse, a subirse en 1.20. Entonces multiplicamos los 20 por el 1.20%. ¿Cuánto nos da? El 120% de 20 millones. 40, como 60, 55 millones de pesos. Ser contribuyente obligado a presentar declaración de impuestos sobre la renta y complementario. Esos son los requisitos. Realizar pagos
por conceptos de salarios. Tiene que haberse tratado de nuevos empleos. No voy a decir que ya despidió a algunos, pues, evitando de pronto la norma que despidiera a los viejos para contratar a los jóvenes. La norma entonces le dice, tiene que ser de nuevos empleos, no que ya tenían empleo, entonces me despidieron a uno de 50 porque voy a contratar a un joven. Tiene que ser nuevos empleos para que aplique la norma. Profe, no lo escucho. Ya a ver. Y ahora se desactivó el micrófono un momentico. Ya. Ahora sí. Sí, profe, ya. Sí. Algunas estrategias que a continuación se describen aplican para compañías que tributan por renta presuntiva o por renta ordinaria. Ya esto de renta presuntiva, ya decíamos que ahora para el 2021 ya no se va a aplicar. Pero esas compañías que aplican estas estrategias serían los castigos por inventarios aprovisionados. O sea, están aplicando provisiones de inventarios, castigo de cartera. Saben que la cartera podemos hacer cuando se vuelve incobrable de más de 180 días, más de un año. Hay dos métodos. Hay el método individual, que es aplicar varias tarifas de acuerdo si usted le debe de 0 a 90 días, el 0%. De 91 días a 180 días, el 5%. De 181 días a 360 días, hasta el 5%. Esa sería la provisión de cartera por el método individual, perdón. Y el general es aplicar una tarifa del 33% a esa cuenta que usted considere mayores de un año. Cambio en el sistema de depreciación de los activos, del sistema de línea recta, luego de someterlo a las políticas. Ahora dice que ya no va a ser línea recta, sino que va a ser por suma de los dígitos. Y que a partir de tal fecha vamos a cambiar ese sistema de depreciación o de amortización. Puede ser depreciación o amortización. Esta tarea les queda. Primero van a leer algunos tips sobre planeación tributaria. Ese les queda ahí para él. Y ahora en clase les voy a pasar un documento. Bueno, queda más adelante. Vamos a hacer un ejercicio mañana, después del examen. Un ejercicio ya aplicando algunas sanciones, leyendo el estatuto tributario, algunas sanciones, algunos intereses, algunas sanciones que van en VT, no van en porcentaje, en tarifa. ¿Sobre qué? Sobre retención en la fuente de los procedimientos 1 y 2, o sobre declaración de renta, sobre declaración de IVA. Aquí está abierto a todas las declaraciones, puede ser de IVA, de renta, de, de hipoconsumo. Todos estamos abiertos a hacerle correcciones. Entonces, voy a mandarle ahora el documento al grupo para que ustedes trabajen ahí y debatimos rápidamente. Esperen un momento. Sí, eso es para debatirlo. Ustedes van a leer, ya les busco un documento, un momentito. Ya les doy. Listo, ahí se la envié en el grupo.
¿Ya la vieron? Al final de esa lectura, están dos preguntas. Dice, después de haber leído esta historia, ¿qué reflexión o opinión tiene sobre el caso? ¿Cree usted que esto se viene haciendo con frecuencia en Colombia? Entonces, leamos. Para allá, vamos a leer ahora ya. Empezamos a leer. Mire que todavía son las 8:57. ¿O quieren parar aquí y lo dejan para mañana? Ya lo traen resuelto el debate. ¿Qué dicen ustedes? Aquí me escriben que sí para mañana. Para mañana, profe, porque para mañana no hay programado ningún examen. Ah, que sí están despiertos. Ahora sí dijeron, ¿cierto? Bueno, entonces No, usted el primer examen es para la otra semana. De eso invento. Estamos por eso despiertos hoy. y estaban calladitos y están dormidos. Bueno, entonces, No, si no quieren señora, aquí hacerlo estamos. ahora, leen y mañana entonces a primera hora, antes de iniciar rápidamente el taller que vamos a hacer de ejercicios. No quiero poner el taller ahora porque no nos va a dar tiempo, quedamos entonces mucho. Terminen eso y rápidamente hagan su aporte individual o hagan ese aporte individual y guárdenlo ahí, porque posiblemente les puede servir para subirlo, para que lo suban como una tarea o algo. Entonces, no lo voten. Hagan la lectura, hagan su aporte y ténganlo de manera personal, ¿correcto? Profe, No, ahí hay que leer eso de la leyenda esa que usted envió y responder las dos preguntas que están en lo último. correcto. Sí, señorita, eso es lo que tienen que hacer. Ok. Bueno, entonces, va un momentito, no se vayan, vamos a pasar la lista a ver quiénes asistieron, quiénes no. Quien vaya nombrando se puede ir retirando de la clase. Oscar Almanza. Oscar. Oscar Almanza, no está. Mauricio Arroyo. Presente, profe. Mauricio está. Presente. Ok, Mauricio. Ya se puede decir. Líder, el líder. Dayani Benítez. Presente, profe. Pedro Berrío. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Presente, profe. Pedro. Ahí está Pedro. Luis de la Osa. Luis. Oscar del Toro. Presente.
Kelly Flores. Presente, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Jaime Lara. Presente, profe. Ok. Fine. Carlos Llanos. Hasta mañana. Irismar Lozada. Luis Mercado. Marco Pérez. Presente, profe. Ok, Marco. Gradys Pérez. Presente, profe. Justin Pérez. Justin. José Torres. Presente, profe. Ok, José. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana.